pensaron que los humanos serían presa fácil. Estaban equivocados. Boris, el alto consejero del otrora poderoso Imperio Galáctico, examinó los rostros sombríos reunidos en las grandes cámaras. El imperio estaba en ruinas, sus flotas destrozadas, sus mundos bajo asedio. Boris convocó la reunión de emergencia para ordenar. Su voz resonó con incredulidad y desesperación. Nos encontramos por primera vez con los humanos hace 50 siglos. Boris comenzó. Una raza primitiva confinada a un solo mundo llamado Tierra. Su tecnología era rudimentaria, sus armas ridículas. El Consejo estuvo de acuerdo. No representaban ninguna amenaza. Nos movimos para conquistarlos, para subyugarlos como habíamos hecho con tantos otros, pero no pudimos ver el peligro que acechaba en el espíritu humano. Boris relató el ascenso de Jeffrey Kennedy, el brillante comandante humano que reunió las defensas de la Tierra. Las estrategias poco ortodoxas de Kennedy tomaron al imperio con la guardia baja en Próxima Cente. Su ataque sorpresa paralizó la flota imperial en Aidani. Los gorilas humanos mantuvieron a raya a las legiones del imperio durante meses en sangrientas luchas callejeras. Murmullos furiosos resonaron en el consejo. El delegado de Aben Kisi exigió un contraataque rápido para aplastar a los humanos, pero otros como los insectoides San se instaron a la precaución. El imperio ya había subestimado a la humanidad una vez con resultados catastróficos. Boris golpeó el podio con el puño, su voz teñida de amargura y respeto reticente. La arrogancia del imperio los había cegado, admitió que siglos de dominio indiscutible habían engendrado complacencia. Se habían debilitado, su espíritu guerrero embotado por la decadencia y la codicia. En contraste, las fortalezas de la humanidad se habían forjado en el crisol de las dificultades, donde el imperio vio a los primitivos. Los humanos vieron potencial, donde el imperio dependía del poder bruto. Los humanos ejercían ingenio y agallas en la arrogancia del imperio, habían sembrado las semillas de su propia destrucción. Mientras el debate se enfurecía, la verdad se hizo evidente. El imperio se enfrentaba a una amenaza como ninguna otra antes, más que una simple derrota militar. La guerra con la humanidad amenazaba la identidad misma del imperio, su destino manifiesto para gobernar las estrellas. El consejo estaba dividido sobre qué hacer a continuación. Algunos querían buscar la paz con los humanos, otros ansiaban venganza. Boris levantó la sesión sabiendo que las decisiones tomadas aquí darían forma al futuro de la galaxia de maneras que nadie podía comprender aún, pues un peligro mayor se agitaba en el abismo del espacio. Una antigua amenaza que pondría a prueba tanto a la humanidad como al imperio. Para sobrevivir tendrían que permanecer unidos o caer solos. Su mayor error, reflexionó Boris con gravedad. No solo estaba desafiando a los humanos, sino que no veía lo que la especie advenediza podría un día convertirse en la última y mejor esperanza de la galaxia contra la oscuridad que se avecinaba. Las brillantes torres del centro imperial brillaban bajo el sol matutino mientras la nave exploradora del capitán Zorax descendía a través de jirones de nubes. Zorax se inclinó hacia adelante en la silla de mando. Sus ojos oscuros fijos en la esfera azul verdosa que se hacía más grande en la pantalla a su alrededor. La tripulación del puente trabajaba en un silencio intenso preparándose para su crucial misión. Informe de estado. Zorax ladró, su cresta emplumada se encendió. Todos los sistemas nominales, respondió su primer oficial, un Lixixian llamado Kritox. El campo de camuflaje es estable. Deberíamos ser indetectables para los sensores primitivos humanos. Zorax asintió. Pero un destello de inquietud se agitó en sus entrañas. Los humanos habían demostrado ser sorprendentemente resistentes. Ante las incursiones iniciales del imperio, su tecnología era rudimentaria, sí,
pero la manejaban con una astucia y ferocidad que habían tomado al imperio por sorpresa cuando la nave entró en órbita baja. Un timbre repentino sonó desde la estación de sensores. El operador, un joven brunal, levantó la vista alarmado. «Capitán, nos llaman. Los humanos nos han detectado». Zorax se puso de pie con incredulidad. Waring con una creciente sensación de pavor. «Imposible. Nuestra tecnología de camuflaje está siglos más allá de lo que los humanos poseen». Pero la verdad era innegable. En la pantalla principal apareció un rostro humano. Un hombre con penetrantes ojos azules y un porte seguro. «Saludos. Nave imperial». El humano dijo con voz tranquila y mesurada. «Soy Jeffrey Kennedy, comandante de las defensas de la Tierra, te estábamos esperando». Zorax está mentalmente acelerado tratando de dar sentido a este desarrollo inesperado. ¿Cómo pudieron los humanos detectarlos? ¿Qué otras sorpresas tenían guardadas? Se recompuso recurriendo a décadas de disciplina imperial. «Soy el capitán Zorax del Imperio Galáctico. Venimos en paz a abrir un diálogo entre nuestras civilizaciones». Era una mentira, por supuesto. Zorax, la verdadera misión era reunir inteligencia para investigar las debilidades de la Tierra y allanar el camino para la conquista del Imperio, pero Kennedy pareció ver a través del engaño. Una leve sonrisa jugando en las comisuras de su boca. «Por supuesto, capitán, damos la bienvenida a la oportunidad de negociaciones pacíficas, por favor, únase a mí y a mi delegación en la superficie». «Tenemos mucho que discutir», Zorax dudó, cada instinto le gritaba que huyera para informar al imperio que los humanos eran mucho más capaces de lo que habían creído, pero él conocía su deber, tenía que llevarlo a cabo para aprender todo lo que pudiera sobre esta enigmática especie. «Muy bien, comandante Kennedy, aceptamos su invitación». Mientras la lanzadera imperial descendía a través de la atmósfera de la Tierra, Zorax no podía quitarse la sensación de que estaba entrando en una trampa. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. Ahora el destino del imperio, tal vez toda la galaxia, pendía de un hilo en la superficie. Kennedy y su equipo observaron aterrizar la nave imperial con una mezcla de anticipación e intrepidación. Habían puesto sus cartas sobre la mesa, revelando un vistazo de sus verdaderas capacidades. Ahora el verdadero juego podía comenzar. Una danza de alto riesgo de diplomacia y engaño con el futuro de dos civilizaciones en juego en las cámaras del Gran Consejo del Centro Imperial. El estado de ánimo era sombrío a medida que las noticias de los informes Zorax se extendían como un reguero de pólvora. El imperio había cometido un grave error de cálculo descartando a los humanos como primitivos que serían fácilmente aplastados. Ahora se enfrentaban a un rival con el potencial de desafiar su dominio como ningún otro. Mientras el debate se enfurecía, la almirante Sala observaba desde la sombra, su mente preocupada por las posibilidades. Los humanos eran un rompecabezas, uno que podría tener la clave para la supervivencia del imperio o su destrucción. Ella desentrañaría sus secretos de una forma u otra y al hacerlo daría forma al destino de la galaxia misma. La almirante Sala entró en las cámaras del Consejo tenuemente iluminada, su cola escamosa moviéndose detrás de ella. Los delegados reunidos guardaron silencio mientras se acercaba al podio central, su mirada penetrante recorriendo la asamblea. «Estimados consejeros». Ella comenzó, su voz baja y controlada, «ya no podemos permitirnos subestimar a los humanos. Propongo una misión de infiltración encubierta para recopilar información sobre su sociedad y capacidades». Murmullos ondularon a través de la cámara. Boris se inclinó hacia adelante, su ceño fruncido. «¿Y cómo?» «Propongo lograr esto». Las mandíbulas del almirante Sala hicieron clic en una sonrisa depredadora. «He reunido un equipo de élite liderado por el comandante Rex y se harán pasar por refugiados, integrándose en un importante
Asentamiento humano en la Tierra. El Consejo estalló en debate. Algunos elogiaron la audacia del plan mientras que otros advirtieron de los riesgos. Al final la propuesta de Sala fue aprobada por un estrecho margen semanas después. En las afueras de Nueva Yakarta el comandante Rexis inspeccionó la extensa metrópolis humana. Su equipo había establecido con éxito su tapadera como refugiados de un planeta devastado por la guerra. Ahora comenzaba el verdadero trabajo. Ahara subvocalizó en su Neurocom informe. La voz sedosa del espía sixiano llenó su mente. He hecho contacto con el general Marcus Orwell. Es cauteloso pero intrigado. Pronto lo haré comer de mis manos. Rexis reconoció su actualización, luego dirigió su atención a las bulliciosas calles de abajo. Humanos de todas las formas y tamaños se apresuraron en sus asuntos. Su tecnología una curiosa mezcla de lo familiar y lo alienígena. Mientras observaba la mente de Reis regresó a la crucial batalla de Aidan y Prime. Había estado un oficial subalterno. Observaba con incredulidad cómo la flota humana liderada por el infame Jeffrey Kennedy activaba su devastadora trampa. La Armada Imperial había llegado con toda su fuerza esperando una victoria fácil. En cambio, se encontraron atrapados en un fuego cruzado mortal cuando las plataformas de misiles ocultas se activaron repentinamente. Un pequeño grupo de naves humanas atrajo la atención del Imperio solo para revelarse como cebo cuando la flota principal desató una descarga de torpedos de plasma avanzados. Rexis recordó la repugnante sacudida cuando la nave insignia imperial escoró su casco roto en una docena de lugares en el suelo. Los gorilas humanos se fundieron con el paisaje urbano golpeando con aterradora precisión antes de desaparecer una vez más. El comandante se sacudió el recuerdo y volvió a centrarse en su misión. No podían permitirse otra derrota así. Su equipo ya había hecho un descubrimiento sorprendente. Los humanos no solo habían aplicado ingeniería inversa a la tecnología imperial, sino que la habían ido más allá de formas que desafiaban la explicación. Señor, uno de sus agentes interrumpió, he descubierto referencias a un proyecto humano de alto secreto, algo llamado Prometeo. Parece involucrar una fuente de energía diferente a todo lo que hemos visto. Los ojos de Rax se entrecerraron para investigar. Más allá, pero con cuidado, no podemos arriesgarnos a exponernos ahora que la noche cayó sobre la ciudad. Rexis no podía quitarse la sensación de que estaban siendo observados. El general Orwell había asignado un agente operativo de inteligencia, Adam Callister, para vigilar a los refugiados. El hombre era agudo, quizás demasiado agudo para su comodidad. En las sombras de un callejón cercano, el agente Callister observó los movimientos de los alienígenas con creciente sospecha. Algo sobre estos refugiados no cuadraba y estaba decidido a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Muy por encima de la Tierra, en el vasto vacío del espacio, una extraña firma de energía pulsó brevemente antes de desaparecer. Ni los sensores humanos ni los imperiales la detectaron, pero su presencia marcó el comienzo de una amenaza que pronto los engulliría a todos. La gran cámara del Consejo estalló en caos. El puño escamado del almirante Sala se estrelló contra la mesa de obsidiana pulida. Sus ojos ardían con furia justa. Hemos tolerado a estos humanos durante demasiado tiempo, rugió. Su voz cortó la cacofonía. La misión del comandante Reis ha revelado su verdadera naturaleza, engañosa, peligrosa y completamente incompatible con la civilización galáctica. Murmullos de acuerdo ondularon a través de su facción. Los delegados Brunala sintieron vigorosamente sus zarcillos bioluminiscentes pulsando con agitación. Boris se puso de pie, sus múltiples brazos extendidos en un gesto de escudo. No debemos actuar precipitadamente, estimados colegas. Nuestras pérdidas hasta ahora palidecen en comparación con lo que un conflicto abierto podría traer. Pérdidas. Sala escupió la palabra como veneno. Hablas de pérdidas cuando uno de los nuestro Sahara ha sido capturado por estos salvajes. ¿Quién?
Sabe que Tormento soporta incluso ahora. Las puertas de la cámara se abrieron de golpe y todos los ojos se giraron para ver al comandante Rexis tropezar en su uniforme normalmente prístino. Estaba rasgado y manchado su rostro. Consejeros demacrados jadeó. Traigo graves noticias de la Tierra. Rexis relató el desastroso giro de los acontecimientos, la captura de Aar, el operativo humano, la astuta trampa de Adam Kal y su escape por los pelos. Con cada palabra la expresión de Sala se volvió más oscura, más vengativa. Ya ves, Iseo, este es el verdadero rostro de la humanidad. Deben ser aplastados útil y sin piedad. La Cámara del Consejo se convirtió en casi violencia. El leal Brunal de Sala se enfrentó a los aliados multiespecie de Bor. Las mandíbulas chasquearon y las garras se desenvainaron. La voz de Bor atravesó la guarida. Suficiente, tronó. Hay algo que debes saber. Un silencio cayó sobre la asamblea cuando Boris reveló la impactante verdad. Las capacidades tecnológicas de la humanidad habían sido subestimadas deliberadamente desde el principio. Presentó evidencia holográfica que mostraba naves humanas equipadas con motores warp de ingeniería inversa y armas de energía que databan de su primer encuentro. El consejo explotó en un pandemonio. Acusaciones de traición volaron hacia Boris desde todos lados. ¿Por qué? Sala exigió, su voz goteando desprecio. ¿Por qué ocultar esta información vital? Boris sostuvo su mirada sin pestañear para evitar exactamente esto. Una escalada destructiva que podría condenarnos a todos. Mientras las facciones se realineaban en tiempo real procesando esta información que cambiaba el juego, una sombra se desprendió de una alcoba oscurecida. Una espada destelló, arqueándose hacia la espalda expuesta de Bor en un borrón de movimiento. Un guardaespaldas Xan interceptó al aspirante a asesino. La cámara del consejo estalló en caos una vez más cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en medio del caos. La mente de Bor corría. Los humanos eran más formidables de lo que él había anticipado. Y ahora, con Sala presionando para una guerra total, el futuro de las estrellas pendía de un hilo. En un tranquilo rincón de la cámara, un ayudante susurró con urgencia al oído de Bor. Llegaban informes de una señal de energía anómala detectada en el borde galáctico, un posible presagio de la amenaza que todos temían. Mientras los guardias escoltaban a los aturdidos consejeros a un lugar seguro, Boris sabía que las decisiones que se tomaran en los próximos días darían forma al curso de la historia galáctica. Los humanos, con su misterioso proyecto Prometeo, podrían tener la clave para la supervivencia o para la aniquilación total. La cámara del consejo se estremeció cuando la revelación de Bor reverberó por la asamblea. Los ojos del almirante Sala se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. Sus dedos escamosos se curvaron en puños. Traidora, siseó. Su voz cortó la creciente cacofonía. Nos has condenado a todos con tu cobardía. Boris se mantuvo firme, sus múltiples brazos abiertos. Actué para preservar la paz, para evitar que sus palabras fueran ahogadas. Mientras el leal Brunal de Sala avanzaba con fuerza, las mandíbulas chasqueaban y las garras se desenvainaban en un instante. Los delegados Xan formaron un anillo protector alrededor de Boris. Sus armas naturales estaban listas, la cámara estalló en caos, los consejeros se apresuraron a cubrirse mientras las dos facciones se enfrentaban. El aire estaba cargado de tensión y la promesa de violencia. Retírate. Sala rugió, su cola azotando tras ella. Por decreto imperial, ordeno el arresto inmediato de Boris por alta traición. Un diplomático sixiano, sus escamas iridiscentes brillando con agitación, gritó. No tienes autoridad aquí, almirante. El consejo decidirá el destino de Bor, no tu venganza personal. El enfrentamiento se intensificó cuando ambos bandos pidieron refuerzos. Las puertas de la cámara se abrieron de golpe, dejando entrar a escuadrones de fuerzas de seguridad fuertemente armadas.
la mitad de los cuales se movieron para apoyar a Sala, mientras que los demás tomaron posiciones alrededor del contingente sixiano, justo cuando las primeras armas de energía comenzaban a cargarse. Una bocina de alerta prioritaria resonó en la cámara, todos los ojos se volvieron hacia la pantalla central de Halo cuando cobró vida mostrando un mapa del borde galáctico, un joven oficial Bernal. Su rostro pálido dio un paso adelante, varios puestos avanzados imperiales se han oscurecido, señor, informaron lecturas de energía extrañas y configuraciones de naves desconocidas antes de que perdiéramos contacto. La pantalla se acercó mostrando una cascada de indicadores de advertencia rojos que se extendían por el borde galáctico. Boris y Sala intercambiaron una mirada de preocupación mutua. Su conflicto se olvidó momentáneamente antes de que alguien pudiera reaccionar. Otra alerta sonó. La voz del oficial tembló cuando informó: estamos recibiendo llamadas de socorro de flotas de refugiados en los sistemas exteriores. Simplemente están desapareciendo, señor, no hay rastro. La cámara se quedó en silencio cuando la implicación se hundió. V dio un paso adelante, su voz grave: parece que la amenaza existencial sobre la que advertí ha llegado. Nos enfrentamos a un enemigo más allá de nuestra comprensión. Como en respuesta a sus palabras, la pantalla hueca parpadeó y cambió. Una nueva figura se materializó, una imponente alienígena femenina con antebrazos y piel como obsidiana pulida. Su voz resonó con un poder de otro mundo mientras hablaba: soy la emperatriz Syrax del Imperio de Saron. Sus lamentables civilizaciones han llamado nuestra atención con sus torpes intentos de aprovechar el poder de la corriente de aire. Sepan que son los verdaderos cosechadores y su galaxia ahora nos pertenece. Ríndete y aún puede servir a un propósito en el nuevo orden. Resiste y sé aniquilado como las razas tontas que se pararon frente a nosotros. El mensaje terminó dejando al consejo en un silencio atónito. Boris ve el momento, su voz resonando con una fuerza inesperada: consejeros, estamos al precipicio de la aniquilación. Nuestra única esperanza radica en la unidad, no solo entre nosotros sino con aquellos a quienes una vez llamamos enemigos. Propongo una alianza inmediata con la humanidad para enfrentar esta amenaza común. Murmullos de acuerdo ondearon por la cámara, pero los ojos de Sala brillaron con furia. En un borrón de movimiento ella sacó su arma y disparó a Boris. El rayo de energía siseó junto a su cabeza mientras los guardias Sal lo derribaban al suelo. Traidores todos ustedes, Z gruñó. No veré al imperio derrotado por cobardes y primitivos. Para mis soldados leales del imperio. Un tercio de las fuerzas de seguridad se unieron a su lado mientras salía furiosa de la cámara. Las alarmas sonaron por toda la estación mientras la rebelión de Sala se extendía amenazando con desgarrar el imperio. Se separó desde dentro mientras un enemigo imparable se acercaba desde fuera. Boris se puso de pie con dificultad, sabiendo que cada segundo contaba. Se volvió hacia un oficial de comunicaciones. Su voz era urgente: envíen un mensaje prioritario a la Tierra. Necesitamos hablar con el comandante Kennedy inmediatamente. El oficial obedeció. Boris contempló la extensión estelar más allá de la cámara del Consejo. En algún lugar, la vanguardia del Imperio Sarchan avanzaba, atraída por las frecuencias resonantes del motor Prometheus de la humanidad. El destino de todas las civilizaciones ahora pendía de un hilo, con antiguos enemigos obligados a convertirse en aliados improbables contra un enemigo implacable. El enlace cuántico de comunicaciones cobró vida. Su pantalla holográfica se materializó sobre la mesa central de la Cámara del Consejo. El rostro curtido del comandante Jeffrey Kennedy apareció. Sus ojos agudos y calculadores mientras observaba a los delegados alienígenas. El consejero Boris Kennedy reconoció que su voz cargaba con el peso de victorias pasadas. Nunca pensé que vería el día en que nos pedirían ayuda. Los múltiples brazos de Bor se crisparon en agitación.
Las circunstancias han cambiado. Comando Kame del Imperio Saron nos amenaza a todos, necesitamos su experiencia estratégica. Los labios de Kennedy se curvaron en una sonrisa sin humor. ¿Y qué le hace pensar que estaríamos interesados en una alianza? Porque ha visto los datos. Boris respondió, sabe a qué nos enfrentamos. Ya no se trata de viejos rencores, se trata de supervivencia. El comandante humano se echó hacia atrás, su expresión era ilegible. Tiene razón en eso, pero dejemos una cosa clara. Si hacemos esto, somos socios iguales. No tratemos más a la humanidad como una especie subordinada. Murmullos de protesta se alzaron de los consejeros reunidos, pero Boris los silenció con un gesto. Estuvo de acuerdo, necesitamos todas sus capacidades si queremos tener alguna esperanza de victoria. Mientras se ultimaban los detalles de la alianza, las alarmas sonaron por toda la estación. Un oficial sixiano irrumpió en la cámara. Las escamas se sonrojaron por el esfuerzo. Las fuerzas del consejero Sala han lanzado múltiples ataques en el espacio imperial. La expresión de Bor se endureció. Busca paralizar nuestra capacidad de coordinación. Al comandante Kennedy ya lo necesitamos. Kennedy interrumpió sus dedos bailando sobre una consola fuera de pantalla. Estoy desplegando nuestras unidades de infiltración para eliminar la nave de mando de Sala. Nos da 12 horas. Fiel a su palabra, el equipo de ataque de Kennedy ejecutó un asalto audaz contra la nave insignia de Sala. La bahía del hangar estalló en caos cuando los operativos humanos encapuchados materializaron su armamento avanzado atravesando las defensas imperiales. Sala gruñó órdenes desde el puente apretando sus puños escamosos mientras los informes del avance humano inundaban como rompieron. ¿Nuestros escudos? Imposible, pero lo imposible se había vuelto realidad en cuestión de horas. Sala se encontró atada mirando a sus captores mientras el holograma de Kennedy parpadeaba ante ella. Un valiente esfuerzo. El almirante Kennedy dijo, en un tono casi muy respetuoso, pero en última instancia feudal, mientras se llevaban a Sala. Zorax se acercó a Boris, su expresión grave, consejero, sé que esto puede sonar loco, pero tenemos que liberarla. El tallo de Bor giró con incredulidad después de todo lo que ha hecho. Zorax asintió con firmeza, su mente estratégica no tiene paralelo contra los Saron, necesitaremos todas las ventajas que podamos obtener. Boris estuvo de acuerdo a regañadientes. Aunque insistió en mantener a Sala bajo vigilancia constante en una sala de reuniones segura, el improbable consejo de guerra convocado, Boris Kennedy, Zorax y una sala estrictamente controlada examinaron las pantallas tácticas que mostraban el inexorable avance de Sarchon. Necesitamos centrar nuestra defensa en centros de población clave, argumentó Kennedy, destacando varios sistemas estelares. No podemos esperar retenerlo todo. La cola de Sala se agitó con agitación y dejar que nuestras colonias exteriores mueran, inaceptable. Preferirías perderlo todo, replicó Zorax, debemos ser pragmáticos. Mientras debatían la estrategia, una joven científica humana irrumpió en la habitación, sus ojos se abrieron de par en par por la emoción. Comandante, hemos tenido un gran avance con la cuántica. Las cejas de Kennedy se alzaron, explicó el Dr. Chen. El Dr. Chen activó un modelo holográfico que mostraba matrices de energía complejas mediante ingeniería inversa de las firmas del motor Sarchon. Creemos que podemos modificar nuestra tecnología existente para que coincida con sus capacidades. La esperanza parpadeó en los ojos compuestos de VCE. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos implementar esto? Semanas, tal vez días si lo presionamos. El Dr. Chen respondió, pero necesitaremos todos los recursos disponibles. Mientras el consejo se lanzaba a los preparativos.
Ninguno de ellos notó la figura sombría que observaba desde una guarida oculta de Sulak, el oficial Brunal que había escapado del fallido golpe de estado de Sala, sonrió fríamente. La emperatriz Syrax estará muy interesada en esto, susurró, activando un transmisor de capa, y una vez que el Dr. Chen sea eliminado, sus esfuerzos serán en vano. Las piezas estaban colocadas mientras la frágil alianza corría contra el tiempo. Las naves de guerra imparables de Sarchon continuaron su marcha a través de las estrellas, dejando solo silencio a su paso. La figura encapuchada de Sulak se escabulló de la cámara del consejo. Su transmisión encriptada a la emperatriz Syrax se completó en horas. Sus planes cuidadosamente elaborados dieron fruto. El Dr. Chen se apresuró a través de pasillos tenuemente iluminados de la instalación de investigación, su mente corriendo con posibilidades para el avance de la corriente cuántica. No se dio cuenta de la sombra que se separaba de una alcoba detrás de ella. El infiltrado Xan Cambiaforma se movió con gracia líquida. Un momento apareció como un trabajador de mantenimiento anónimo, al siguiente estaba sobre el Dr. Chin una delgada cuchilla molecular materializándose en su mano. El ataque fue rápido y silencioso. Los ojos del Dr. Chen se abrieron en shock cuando la cuchilla encontró su marca. Se desplomó en el suelo, su investigación innovadora muriendo con ella. Las alarmas sonaron por toda la estación mientras las fuerzas de seguridad convergían en la escena, pero Obse ya se había ido sin dejar rastro de su presencia en la sala de guerra. La noticia golpeó como un golpe físico. Kennedy golpeó su mano sobre la mesa, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Estábamos tan cerca. Los tallos oculares de Boris cayeron en desesperación. Sin el Dr. Chen, nuestros esfuerzos para contrarrestar los impulsos Archan se retrasan por meses. Al menos los dedos escamosos de Sala tamborilearon un ritmo agitado en la superficie de la mesa, meses que no hacen que sus flotas se acerquen cada día más. Kennedy paseaba por la habitación, su mente trabajaba furiosamente. Se detuvo abruptamente, se giró para encarar a los líderes alienígenas reunidos. Necesitamos retirar todos nuestros recursos, todos ellos. Boris inclinó la cabeza con curiosidad, explicó el comandante, un grupo de expertos fusionado. Kennedy dijo, sus ojos brillaban con compromiso, científicos humanos e imperiales trabajando codo con codo, compartiendo todo lo que sabemos. Sala se erizó. ¿Esperas que entreguemos nuestros secretos mejor guardados? Kennedy sostuvo su mirada sin pestañear. Si queremos sobrevivir, sí, necesitamos acceso total a sus datos sobre manipulación energética avanzada. A cambio obtendrán acceso total a nuestra investigación de Prometeo. Un silencio tenso cayó sobre la habitación. Boris y Sala intercambiaron miradas significativas. Años de sospecha arraigada, en guerra con la cruda realidad de su situación. Finalmente Boris habló, no tenemos elección. Por el bien de todos nuestros pueblos, aceptamos sus términos. Mientras la alianza se apresuraba a implementar esta nueva estrategia, el Imperio Sarchan atacó múltiples frentes, estalló en un combate feroz mientras los invasores avanzaban implacablemente hacia adentro. Sorax, su holograma parpadeando con la estática de un combate reciente, se dirigió al Consejo de Guerra. No podemos contenerlos en todos los frentes. Necesitamos consolidar nuestras fuerzas. ¿Estás sugiriendo que abandonemos sistemas enteros? Sala preguntó con voz aguda. Sorax asintió con gravedad. Canalizamos todo lo que tenemos para fortificar Soul. Es nuestra mejor oportunidad para una resistencia final. Antes de que alguien pudiera responder, una alerta de prioridad apareció en la pantalla principal. El rostro de Kennedy se endureció al leer los datos entrantes. Tenemos informes de facciones imperiales que desertan al Sarchon. Borus se tambaleó hacia atrás como si le hubiera golpeado. Imposible. Nadie se pondría del lado de esos monstruos.
El miedo nos convierte a todos en cobardes. Sala murmuró, azotando la cola con agitación mientras el consejo debatía sus menguantes opciones. La mente de Kennedy se desvió a otro tiempo, otra batalla aparentemente desesperada. El asedio de Luna rugía a su alrededor. Kennedy se agachó detrás de una barricada improvisada. El acre olor a ozono llenaba sus fosas nasales mientras las armas de energía se descargaban por encima. Su milicia heterogénea luchó con una creatividad desesperada, desatando enjambres de drones asesinos y activando minas de pulso electromagnético para interrumpir el comandante de asalto imperial. Un joven soldado gritó sobre la guarida de batalla: «Tenemos ese cañón de riel capturado operativo». Kennedy sonrió ferozmente: «Entonces demos a nuestros invitados una bienvenida luna apropiada». El curso de la batalla cambió cuando el arma imperial reutilizada atravesó a las fuerzas invasoras. Kennedy se permitió un momento de sombría satisfacción antes de concentrarse en la siguiente crisis. De vuelta al presente, la voz de se devolvió a Kennedy a la realidad. «Tengo una idea, es una posibilidad remota. Pero podría ser nuestra única esperanza». «Estamos todos oídos», dijo Kennedy. Boris activó un mapa estelar holográfico, los BNX-3, una especie antigua, maestros de la tecnología gravitatoria. Si pudiéramos persuadirlos de unirse a nuestra causa, ¿por qué nos ayudarían? Sala interrumpió a los Beni, que han permanecido aislados de milenia. Kennedy se inclinó hacia adelante estudiando el mapa con atención. «Déjenme eso a mí», organicen la reunión días después. Kennedy se paró ante el consejo Ben-Re, sus formas alargadas brillando con una energía aterradora. Habló de la amenaza Sarchan, pintando una imagen vívida de la perdición que esperaba a toda la vida si no se controlaban. El líder Vance miró a Kennedy sin pestañear. «Ojos multifacéticos, ¿tu argumento es convincente humano, pero qué ofreces a cambio de nuestra ayuda?» Kennedy dudó por una fracción de segundo antes de responder: «Acceso a material genético humano para sus experimentos». Una oleada de emoción recorrió el quinto X-3. «Estuvo de acuerdo, pero debes saber esto, comandante. Kennedy, las consecuencias de este trato pueden ser de mayor alcance de lo que imaginas». Cuando Kennedy salió de la cámara, el peso de su decisión lo presionó fuertemente, pero no había tiempo para dudar. La coalición científica fusionada trabajó febrilmente, impulsada por la afluencia de conocimiento Revenix. Justo cuando lograron un avance en los campos de deslizamiento cuántico estable, el Saron golpeó el corazón de la alianza. El sistema de almas estalló en caos cuando los invasores lanzaron un asalto abrumador a bordo de su nave insignia. El almirante Sala gritó órdenes mientras los grupos de abordaje Sarchan invadían la nave con la que luchó con gracia salvaje, sus armas naturales, un borrón de movimiento, pero incluso la legendaria destreza de Sala tenía sus límites. Una ráfaga de energía Sarchan la golpeó de lleno en el pecho mientras caía. Zorax corrió a su lado acunando la forma rota. «Zorax». Sala jadeó, sus ojos se oscurecieron. «Me equivoqué sobre los humanos, son guerreros, luchan con honor». Zorax se inclinó más cerca, sus mandíbulas temblando de emoción. «Guarda tu fuerza». El almirante Sala agarró su brazo con sorprendente fuerza. «Prométeme encontrar la paz con Kennedy y su gente. Cuando esto termine debemos forjar un nuevo camino juntos». Mientras la luz se desvanecía de los ojos de Sala, Zorax sintió que algo dentro de él cambiaba irrevocablemente. Se quedó de pie, recién descubierto a propósito, endureciendo sus rasgos sobre la tierra. Las flotas aliadas hicieron su desesperada resistencia a las naves humanas e imperiales recién equipadas con motores cuánticos de corriente de deslizamiento. Bailan a través del espacio en maniobras imposibles. Por primera vez la armada Sarchon vaciló. La voz de Kennedy crepitó en los canales de comunicación: «Esta es nuestra oportunidad. Todas las naves convergen en la nave de mando Saron. Eliminamos a la emperatriz Syrax aquí y ahora». Mientras las lanzaderas de abordaje se lanzaban hacia la enorme nave Sarchan, Kennedy se permitió una sonrisa sombría. La
Verdadera batalla. Apenas comenzaba. La lanzadera de Kennedy atravesó la nave de mando Saron Escudos, un golpe de precisión hecho posible por los nuevos cuánticos, unidad de deslizamiento, la brecha del casco sellada tras ellos. Mientras el equipo de abordaje desplegaba armas listas para desplegarse, Kennedy ordenó en voz baja y firme: recuerda que estamos aquí por Sirax, todo lo demás es secundario. Los pasillos de la nave alienígena pulsaban con una bioluminiscencia inquietante. El equipo de Kennedy se movió con deficiencia practicada, neutralizando a los defensores Saron con despiadadas armas de energía de precisión descargadas, llenando el aire con el acre olor a ozono y carne quemada. Encontraron a la emperatriz Sirax en el puente, su imponente forma irradiando fría furia. ¿Te atreves a invadir mi santuario? Siseó su voz como metal rechinando. Kennedy levantó su arma. Se acabó. Sirax, ríndete o muere. La emperatriz se lanzó hacia adelante con una velocidad imposible, pero Kennedy estaba listo. Lo esquivó disparando una ráfaga de rayos de plasma concentrado. Sira tropezó, su exoesqueleto humeando por múltiples impactos. Ahora Kennedy gritó. Su equipo convergió desplegando campos de estasis que inmovilizaron al líder Saron mientras Sirax luchaba. Debilitado, Kennedy se permitió un gesto sombrío de satisfacción. Paquete asegurado, informó sobre el Ben. Inicia la extracción. De vuelta a bordo de la nave insignia aliada, Boris esperaba su llegada. Su eito giraba ansiosamente mientras el equipo de Kennedy escoltaba al Sirax restringido a la cámara de interrogatorio segura, dijo un audaz comandante Gambit. Boris. Pero ahora viene la verdadera prueba. Los ojos de Kennedy se endurecieron. Veamos qué tiene que decir nuestra invitada. El interrogatorio fue brutal. Las ondas telepáticas de Bor atravesaron las defensas mentales de Sira, obligándola a revivir sus experiencias más traumáticas. Kennedy lo observó pasivamente. Mientras la emperatriz se retorcía en sus ataduras, lamentos en un idioma más allá de la comprensión humana. Fascinante, murmuró Boris, su voz tensa por el esfuerzo psíquico. Sus motivaciones tan extrañas pero impulsadas por una desesperación que podemos entender. Los ojos de Sira se abrieron de golpe, llenos de una mezcla de odio y respeto. A regañadientes: buscas respuestas, alimañas. Entonces debes saber esto, tu propia intromisión nos atrajo aquí, escupió la revelación. Los experimentos de la corriente cuántica de la humanidad habían actuado como un faro que atraía al Sarchan a través del vacío intergaláctico. Su imperio, impulsado por energía transdimensional, había consumido su galaxia natal. Ahora buscaban nuevos terrenos de caza. La mente de Kennedy corría con las implicaciones. ¿Necesitamos más?, gruñó. ¿Cómo los detenemos? Sorax irrumpió en la cámara, mandíbulas haciendo clic. Con urgencia, comandante consejero, debemos actuar rápido. Permítame facilitar una carga neuronal directa de Sirax a nuestras bases de datos tácticas. Boris dudó. El riesgo de contaminación es uno que debemos tomar. Sorax insistió. El tiempo no está de nuestra parte. Kennedy sopesó las opciones y luego asintió secamente. Hazlo. Mientras Sirax estaba conectado a los sistemas de la Alianza, la alarma sonó. De repente los ojos de la emperatriz brillaron con triunfo mientras lanzaba un feroz ataque cibernético, casi violando sus protocolos de seguridad antes de que los técnicos lograran cortar la conexión. Astuto. Hasta el final, Kennedy murmuró, ordenando mayores medidas de seguridad. A pesar del revés, los datos extraídos resultaron invaluables. Los ingenieros de la Alianza examinaron minuciosamente los esquemas Sarchan, desarrollando un arma prototipo para interrumpir sus capacidades de deslizamiento. El resto mordisco duró poco. Informes inundaron de una astilla. Sarchan flota violando las defensas externas de Soul. Todos naves disponibles converjan en la Tierra. Kennedy ordenó con voz tensa y urgencia. Controlada. Aquí es donde nos posicionamos. Mientras las fuerzas aliadas se redesplegaban en el mundo natal de la humanidad, un nuevo jugador entró en la fritura. La armada Ben 3 se materializó en una deslumbrante exhibición.
de manipulación gravitatoria sus naves desafiando la física convencional increíble. Boris respiró mirando las lecturas del sensor. Han honrado nuestro trato. Kennedy asintió con tristeza recordando el precio pagado por esta ayuda. Su código genético junto con muestras de los mejores soldados de la Tierra ahora residían en los laboratorios libres de Ben. Las consecuencias de ese intercambio estaban por verse. La batalla por Saúl rugió en todo el sistema. El ingenio humano y la tenacidad imperial reforzada por la tecnología Benix rechocaron contra el poder abrumador de los Aronada a bordo de la nave insignia. Kennedy coordinó la defensa desesperada. Equipos de abordaje están listos para el despliegue. Golpéelos con todo lo que tenemos. Lanzaderas de asalto se dirigen hacia naves Archon clave que transportan equipos de ataque y su arma secreta, cargas de pulso vibrónico diseñadas para colapsar los corredores subespaciales. Mientras la marea de la batalla comenzaba a cambiar, Kennedy se permitió un momento de una esperanza cautelosa, pero incluso mientras las fuerzas aliadas presionaban su ventaja, no podía quitarse la sensación de que esta victoria, si podía llamarse así, era solo el comienzo de un conflicto mucho mayor desconocido para el combatiente en las profundidades del territorio libre de Benex. Algo sin precedentes estaba tomando forma en las cámaras de nacimiento ocultas. Los primeros frutos del experimento de xenogénesis cobraron vida. Híbridos nacidos de material genético humano y Saron, su potencial seguía siendo un misterio, pero su mera existencia prometía remodelar el futuro de la galaxia. La llegada de la armada Benx recambió el impulso de la batalla. Kennedy observó cómo sus naves que desafiaban la gravedad bailaban a través del espacio, destrozando formaciones Archan con precisión quirúrgica. Ahora es nuestra oportunidad. Kennedy ladró en la C. Todos los equipos de ataque despliegan lanzaderas de asalto. Corren hacia naves Archan clave que llevan el arma secreta de la Alianza mientras violan los cascos enemigos. La voz de Kennedy crepitó por el canal seguro. Recuerda tu entrenamiento. Coloca esas cargas de pulso vibrónico y sal rápido. El efecto fue inmediato y devastador. Los corredores subespaciales colapsaron, dejando a las naves Saron desorientadas y vulnerables. Su armada, una vez cohesionada, se fracturó en focos aislados de resistencia. Señor, un joven oficial. Llamada Emperatriz, la nave insignia de Cira está averiada. Tenemos un tiro limpio. Los ojos de Kennedy se entrecerraron. Los grupos de abordaje avanzan. Terminamos esto ahora. El asalto a la nave de Cira fue brutal. Los comandos humanos lucharon junto a las tropas de choque imperiales. Su improbable alianza forjada en el crisol de la supervivencia desesperada. Las armas de energía se descargaron en destellos estroboscópicos que llenaron los pasillos con humo acre y los gritos de los heridos. El propio Kennedy lideró el empujón final hacia el puente. Su armadura estaba quemada y abollada, pero sus ojos ardían con un compromiso inquebrantable mientras se enfrentaba a la guardia de élite de Cira. «Ríndete», gruñó. El rifle PL apuntaba a la emperatriz Saron. Los ojos multifacéticos de Cira brillaron con odio, pero reconoció la inutilidad de una mayor resistencia cuando las ataduras se sujetaron a sus extremidades quitosas. Un hueso. El temblor sacudió la nave. ¿Qué fue eso? Kennedy exigió antes de que alguien pudiera responder. Un enorme Fischer se abrió en el corazón del sistema Soul. De sus profundidades arremolinadas emergió una construcción de escala imposible y geometrías alienígenas. La matriz de nacimiento de Benix por el vacío. Boris jadeó. Su voz crepitó sobre el cal que han hecho. La respuesta llegó en forma de imponentes figuras materializándose en naves aliadas y Saron por igual agresión humana casada con la fisiología Sarchan. Sus cuerpos crepitaron con energía transdimensional. El xenógeno había despertado. El caos estalló cuando
Estas nuevas abominaciones destrozaron a amigos y enemigos indiscriminadamente. El equipo de Kennedy apenas se encontró logró extraerse en su prisionero real luchando una desesperada retirada a su lanzadera mientras cojeaban de regreso a la nave insignia. Los informes inundaron el xenógeno avance imparable. Los pulsos vibrónicos que habían paralizado al Saron resultaron inútiles contra estas monstruosidades híbridas a bordo de la cubierta de mando. Kennedy encontró a Boris encorvado sobre Soraxu. Forma rota. El caparazón del general imperial estaba destrozado. Yo resumando de heridas graves. Boris Sorax jadeó temblando. Debes jurar por mí. Encuentra la paz con los humanos. Es nuestra única esperanza. Como Sorax es la vida se desvaneció. Él impartió un secreto final. Los códigos para activar las armas del fin del mundo del imperio. Las bombas de implosión estelar clase Scare. Kennedy y Boris intercambiaron una mirada de sombría comprensión con un xenógeno que abrumaba a ambas flotas. Se habían quedado sin opciones. Háganlo. Kennedy asintió. Los apéndices de Boris bailaron por la interfaz de control. Mundos distantes deshabitados se desvanecieron en explosiones cataclísmicas. Una terrible advertencia de lo que vendría antes de que pudieran desatar todo el poder de las bombas Scare. Las alarmas sonaron por toda la nave. El antiguo protegido de Rexy Sala había lanzado un contraataque desesperado. Sus fuerzas, reforzadas por los restos de Saron, invadieron la nave. No podemos dejar que nos detengan. Kennedy gruñó desenfundando su arma. Esto termina ahora. Los comandos humanos y los ejecutores Xan se pararon hombro con tentáculo repeliendo el asalto de Reis en una lluvia de fuego de plasma y explosión de energía, pero incluso mientras empujaban al traidor hacia atrás, Rexis jugó su última mano en el caos. Un equipo de ataque liderado por el propio Rexis logró llegar al bloque de detención. Liberaron a la emperatriz Syrax. Llevándola a partes desconocidas la reconstruiremos. La voz de Reis resonó en los altavoces de toda la nave. El Sarchan se levantará de nuevo sin tiempo para pensar en el revés. Kennedy y Boris pusieron en práctica su gran apuesta. En Devour las bombas Scare restantes convergieron en la matriz del renacimiento de Banks. La detonación fue más que apocalíptica. La construcción antinatural se hizo añicos esparciendo escombros y cuerpos xenógenos por todo el sistema, pero desde el infierno emergieron formas masivas titanes alfa que de alguna manera habían resistido el ataque. Mientras el polvo se asentaba, Kennedy examinó la devastación en la que yacía el sistema del alma. La civilización en ruinas se tambaleaba al borde del colapso y el verdadero alcance de la amenaza apenas comenzaba a revelarse. Boris Kennedy dijo con la voz cargada por el peso del mando: consigue nuestras naves restantes. Tras esos titanes no podemos dejar que escape ni uno solo. El consejero asintió ya coordinando con lo que quedaba de su destrozada flota. Kennedy volvió la mirada hacia la ventana viendo cómo las naves humanas se alejaban en persecución de los alfas xenógenos dispersos. Sabía que el verdadero trabajo era apenas comenzaban a contener esta pesadilla que habían desatado y se preparaban para cualquier nuevo infierno que les aguardara tras su victoria. El polvo de la batalla apenas se había asentado cuando las alarmas sonaron en la cubierta de mando. Los tallos oculares de Bor giraron hacia la pantalla principal, donde un grupo de puntos rojos pulsaban siniestramente. Se detectaron firmas xenógenas. Un técnico informó con la voz tensa por el agotamiento. Al menos 3 titanes alfa escaparon de la detonación. Los puños de Kennedy apretados. No podemos dejar que vaguen libres. Boris, ¿qué activos nos quedan? Los apéndices del consejero alienígena bailaron a través de una interfaz holográfica. Muy pocos. Comandante, pero no tenemos elección. Debemos contener esta amenaza. Mientras formulaban un plan, una ráfaga de estática cortó el aire. Una voz familiar que se creía perdida crepitó sobre el COU.
Este es hacer si alguien puede oírme. Estoy liderando a los supervivientes en el puesto de avanzada Sigma 9. Tenemos información sobre los movimientos de Reis. Los ojos de Kennedy se abrieron de par en par. Llámenla ahora. El rostro de Azara se materializó en la pantalla, sus rasgos demacrados pero determinados. El comandante consejero Rexis está reuniendo fuerzas en el núcleo galáctico. Creemos que la emperatriz Sirax está con ellos. Boris chilló alarmados y aprovechan su conocimiento. Atacamos. Primero Kennedy intervino, pero esos titanes tienen prioridad. Ahora transmite todo lo que tengas, nos coordinaremos desde aquí. Las siguientes horas fueron un frenesí de actividad. Kennedy desplegó equipos de exploración para rastrear a los titanes mientras Boris fortificaba lo que quedaba de sus fortalezas. La incómoda alianza entre fuerzas humanas y alienígenas forjada en el crisol de la devastación compartida días después tuvieron su apertura. Titán 09, una enorme abominación de carne y metal, se había apoderado de una armería imperial abandonada. El plan de Kennedy era audaz, rayando en lo suicida. Nos teletransportamos directamente al interior, le explicó a su equipo de ataque mientras las naves de Boris lo golpean. Desde la órbita plantamos el vibrónico pulso en su núcleo cuántico. La inserción fue perfecta, pero el caos estalló en el momento en que se materializaron. El cuerpo del titán era la armería, su carne fusionada con metal y circuitos. Los comandos lucharon a través de corredores retorcidos de músculo sintético, fuego tradicional con sistemas de defensa híbridos. Kennedy lideró la carga, su armadura anotó en humeante. Llegaron al núcleo cuántico pulsante justo cuando el bombardeo de Bohr se intensificó. Con segundos de sobra armaron el dispositivo vibrónico. La detonación resultante desafió toda descripción. El subespacio mismo pareció romper la forma del titán, licuándose en un maelstrom de material genético, desenredándose. Pero mientras el equipo de Kennedy intentaba una extracción de emergencia, sintieron que la realidad misma se desgarraba a su alrededor. Lo último que Boris vio en sus monitores fue el brazo de Kennedy extendido mientras el maelstrom cuántico lo envolvía a él y a toda su fuerza de ataque. Luego nada más que estática. En el silencio atónito que siguió, Boris tomó una decisión. Accedió a las bases de datos protegidas de Bree, recuperando la huella neuronal codificada genética que Kennedy una vez le había proporcionado. No era mucho, pero era una posibilidad, por pequeña que fuera, de algún día traer de vuelta a su aliado. No había tiempo para lamentarse. Los informes inundaron las fuerzas de Reis, convergiendo en